Bienvenidos a nuestro podcast. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros, este podcast de Next Gen Family. Gracias por conectarse y gracias también por haber escuchado los anteriores podcasts que hemos publicado. Recordemos que estamos hablando acerca del Salmos 23 y hoy estamos junto con mi esposo Gerardo. Así es. Saludos. Y también aquí Diana, para poder acompañarlos en estos momentos y poder dar una conclusión y un cierre a este Salmos 23. ¿Cómo hemos venido trabajando este Salmos 23, Gerardo? Hemos venido trabajando cada capítulo uno por uno, chequeando cada versión y sacando los puntos importantes. Cada versículo tenía como 2 o 3 puntos a recalcar y a relucir. Y como lo decía, ¿no? Palabras iguales, como en cada versión, cómo se expresaba el versículo. Y fue una bendición, la verdad, como hicimos un resumen de cada una de ellas, de las versiones de cada versículo, que fue bastante poderoso. Así es, y cómo Dios nos ha hablado también a cada uno de nosotros, porque el motivo de estudiar el Salmos 23 es simplemente para que tomemos esto que estamos aprendiendo y lo podamos aplicar en casa, lo podamos aplicar para lo que estamos intentando vivir nuestro día a día, porque la palabra es para que la podamos aplicar y es el manual de instrucción para todos los días de nuestra vida, así que es útil. Dice ella misma, dice que es útil para poder enseñarnos lo que es verdad. Y para concluir en este podcast lo que es el Salmos 23, hacer un poquito el resumen en general. Vamos a empezar hablando acerca del trasfondo histórico de Salmos 23. Como ya lo habíamos compartido en el podcast número 1 que tuvimos con ese tema, era que el autor se presume que es David. Este es un canto que él escribe para Dios, porque él tenía una experiencia pastoral antes de ser rey y antes de ser perseguido por el rey Saúl. Él era un pastor de ovejas. Y como él era un pastor de ovejas, toma esta metáfora y la pone en el trasfondo de su relación con Dios. No sabemos exactamente en qué año fue escrito este salmo, pero sí sabemos que cuando él escribe esto está pasando por un proceso difícil, porque cuando describe el paso a paso el capítulo y cada versículo, vemos que hay momentos difíciles que le está sucediendo en su vida y quiere expresarlos a través de este salmo, que no solamente hemos hecho las comparaciones con otras versiones, sino que también vimos un poquito lo que decía el original, el hebreo original, con referente a cada versículo. Así que vemos a un David con una visión pastoral, hablando de una relación con Dios y él, y vamos a ver un poquito texto por texto, un resumen en general, lo que quiere decir David con el Salmos 23. Así que no se despegue. Si tiene lápiz, papel, o si está escuchando en el auto o en donde sea que esté escuchando este audio, por favor prestemos atención a esta importante conclusión. Así que vemos que cada capítulo tiene varios puntos importantes. Si tiene la Biblia en mano, cualquier versión, vaya leyendo y va a estar, y apunte los siguientes puntos importantes. Número 1, en el versículo 1 vemos que se refleja lo que es la confianza de Dios como pastor, que aquí vemos esta frase, destaca la relación personal con Dios como alguien cercano que provee, que guía y que protege. Vemos en el versículo 2, vemos su provisión, además y también descanso, porque aquí es donde se subraya la idea de que Dios cuida nuestras necesidades físicas y emocionales, dándonos paz y descanso en medio de las dificultades. En el versículo 3 vemos la guía en la vida, que la idea de Dios como guía es accesible y es directa, mostrando que Dios nos orienta en nuestras decisiones y nos fortalece para enfrentar la vida. En el versículo 4 nos muestra mucho más lo que es la confianza en Dios
en medio del peligro. ¿Okay? Este versículo destaca la presencia protectora de Dios, especialmente en momentos de incertidumbre o de peligro, y la seguridad que proporciona su compañía a lo largo de todo este proceso. En el versículo 5 vemos que Dios como defensor y proveedor. Vemos otra vez proveedor. Anteriormente hemos visto la parte de provisión y descanso. Vemos otra vez Dios como defensor y proveedor en el versículo 5, y que enfatiza cómo Dios no solo nos cuida, sino que también nos honra. Hablamos de eso en el versículo 5, hablamos de honrar, y que nos protege incluso en presencia de aquellas personas que nos quieran hacer mal, o sea, de las adversidades. Y cerramos con el versículo número 6, que enfatiza mucho la bendición y el cuidado constante de Dios. Habíamos hablado en ese versículo referente a lo que era como Dios, el anfitrión, que en su casa nos va a proteger, nos va a cuidar, Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, y que ahí vamos a morar siempre, ¿no? Este final refuerza la idea de la fidelidad y amor de Dios como una constante en la vida del creyente, ¿no? Y que ofreciendo una perspectiva de paz y seguridad duradera. Así es, así que vemos que el Salmo 23, en resumen en general, es una relación con Dios más cercana. Vemos a Dios como nuestro pastor, vemos a Dios como nuestro protector, vemos a Dios como nuestro defensor, nuestro proveedor, vemos a Dios como nuestro anfitrión, vemos a Dios en muchas facetas. Que nos honra. Exactamente, que nos defiende. Entonces, vemos a Dios en muchas facetas, y una cosa es leerlo y otra cosa es experimentarlo en nuestras vidas. Y aquí viene la pregunta, para empezar esta primera pregunta. ¿Cómo tú has experimentado a Dios en estas facetas que estamos hablando? Cuéntanos en los comentarios, dinos, comparte con nosotros cómo has experimentado a Dios en tu vida personalmente, en tu día a día, como protector. Cuéntanos algo por encimita, como defensor, como proveedor, o como quizás alguien que te guía. Cuéntanos si ha habido una experiencia, un ejemplo de lo que has tenido en tu vida, si has experimentado a Dios en esa faceta. Porque no solamente Dios estamos hablando en el Salmo 23 con referente al pastor, sino que en diferentes libros de la Biblia Él usa la misma metáfora. En Isaías, por ejemplo, vemos Isaías hablando una profecía al pueblo de Israel diciendo: como el pastor apacienta su rebaño. Otra vez utiliza la misma metáfora. Porque en el antiguamente en Israel el negocio era el pastoreo. El pastorear ovejas, las ovejas eran las riquezas de la gente de antes. Entonces este ejemplo y usar esta metáfora era muy común. En Ezequiel también vemos con referente que lo que habla Ezequiel a lo que es el pastoreo de ovejas. Y ya luego vamos al nuevo pacto y vemos a Jesús presentándose él mismo como el buen pastor y dándonos un acercamiento mucho más profundo a lo que era el Salmos 23. Es más, en uno de los podcasts comparamos Juan 10 y el Salmos 23 para ver un poco de más profundidad con referente a que el pastor da la vida por sus ovejas. O sea, no solamente vemos al pastor como proveedor, como protector, como el que los defiende, como el que nos cuida, como el que nos guía. Allá entonces vemos como alguien que da la vida por las ovejas, o sea, un paso más allá. Y esto nos lleva a pensar que si Dios llega a ese punto con referente a la relación con nosotros, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llegar a nuestra relación con Él? Esa es la gran pregunta. Si Él llega hasta dar la vida por nosotros, ¿hasta qué punto nosotros llegamos con nuestra relación con Dios? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer? Y vimos una de las cosas importantes que muchos de nosotros queremos que Dios sea nuestro protector, nuestro defensor, nuestro guía, todo eso, pero nosotros no nos queremos dejar pastorear. No nos queremos dejar guiar. No queremos que nos defienda porque nos defendemos nosotros solitos. Entonces vemos todas esas cosas y no experimentamos entonces plenamente el Salmo 23 o Juan 10 al 100%. ¿Qué podemos decir, Gerardo, entonces con esto, con referente a
si lo leemos de una manera diferente el Salmo 23. Vamos a leerlo de una manera diferente para poder entenderlo a más profundidad. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Y prestemos mucha atención. Recuerden que todas estas técnicas hemos estado enseñando, es importante que lo puedan aplicar en cualquier versículo. Vamos a estar leyéndolo al revés. ¿Cómo así? Va a sonar como disco de... No, vamos a leerlo, vamos a ver del versículo del 6 hacia arriba, vamos a estar leyéndolo y vamos a ver qué mensaje tan tremendo en todo esto, ¿no? Así que si tiene su Biblia a mano, por favor, acompáñeme en todo esto. Vamos con el versículo 6, dice: estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Y puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Y me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Y me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Y el gran final: tú, Dios mío, eres mi pastor y contigo nada me falta. ¡Wow! Leerlo así de esa manera, después de haber visto todos los beneficios de lo que es que al ser Señor nuestro pastor, terminando, Señor, hey, Dios, tú eres mi pastor y contigo, viendo todo esto, nada me falta. Y para que tengamos en cuenta, esta es la versión de TLA, para que ustedes, si lo van a buscar como lo hemos leído, pues para que lo lean en esa versión. Y le dejamos de tarea que lo pueda leer en las otras versiones también. Así es, léanlo del 6 hasta arriba, en la Reina Valera, en la NTV y en la NBI. Léanlo porque es tremendo entender y tomarnos el tiempo. Cuando nos dicen lee la Biblia, no solamente nos están diciendo haz tu monotonía como si leyeras un libro cualquiera. La Biblia está para poder, como dice ella misma, escudriñar, estudiar, meditar en ellas, repasar, memorizar. Todo esto nos lleva a entender a más profundidad lo que Dios quiere que nosotros que nuestra mente se abra para poder entender nuestra relación con Él. Al final, la Biblia es nuestro manual de vida, pero también es nuestra forma de conocer a Dios. No podemos conocer a Dios si no pasamos tiempo con Él, y no podemos pasar tiempo con Él si no le conocemos. Así que la única forma que Él nos ha dejado tangible para poder conocerlo es a través de la Biblia. Y Salmos 23 es una buena imagen que nos da con el tema de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Y más adelante Jesús nos presenta Él es el buen pastor, y ya no presenta a Dios como el pastor, sino presenta a Dios como papá. Y nos enseña una relación más estrecha. Eso lo estaremos hablando luego. Pero esto queremos que se quede en su corazón y que usted mismo pueda analizarlo, pueda volver a escucharlo. Y si le dice, wow, no escuché los otros podcasts, bueno, ahí en nuestro canal de YouTube usted va a poder ver desde el capítulo 1, 2, 3, todos los capítulos para que no se los pierda y usted mismo los pueda analizar y pueda hacerse las preguntas, ¿ok? Porque es importante no solamente escuchar esto, sino también hacerse las preguntas adecuadas. ¿Qué significa? ¿Cómo Dios me ha hablado con el Salmo 23? Hágase esa pregunta. ¿Cómo Dios me ha hablado con el Salmo 23? Y número 2, ¿qué es lo que Dios está desafiando en mi vida con el Salmo 23? Para mí ha sido muy confrontante porque me enseña, me confronta a mí en muchas áreas de mi vida, emocionalmente hablando, me confronta, incluso teniendo tantos años de conocer a Dios y poder conocer muchas cosas de Él, me confronta un simple texto del Salmo 23 que me sé de memoria. Cuando tenía 6 años, en la iglesia me insistieron para aprendérmelo, 6, 7 años ya me lo sabía de memoria, porque era para que todos los niños compitiéramos para aprendernos del Salmo 23. Pero puede creerme, yo ya pasaron más de 20 años, más de 20 y un poquito más, de saberme el Salmo 23, y ahora me lo han predicado, lo he escuchado, pero ahora es que me sentaba a analizarlo punto por punto. Y créanme que Dios ha hablado a mi corazón con esto. Exacto. Esta técnica es importante, de que lo que estamos enseñando es
sobre el Salmo 23 y como ejemplo para poder de estudiar, escudriñar, de tomar anotaciones, entender lo que Dios te está diciendo en cada frase, en cada punto y coma, cada coma. Dios sigue hablando, nos sigue hablando ante todas las cosas. Y vemos que al leerlo completo, esto es importante que no solamente analizamos uno solo, analizamos todo, en este caso todo el capítulo, porque tiene mucho que ver y cada vez que íbamos avanzando, fuimos descubriendo nuevas cosas y al leerlo, analizarlo todo junto, tiene una perspectiva grande y leerlo al revés es algo increíble, maravilloso de que cierra, Dios, tú eres mi pastor y nada me falta. Es verdad, quedas con esa, me lleno de esa alegría de como que me siento más tranquilo. Qué emoción, ¿no? A veces cuando estamos en ese momento de nuestro valle de sombra y de muerte, cuando emocionalmente quizás estamos pasando mal, aunque usted no lo crea, y yo lo he experimentado muchas veces, su palabra y entender que Él está con nosotros, es como que alivia, es una alivio, refresca, exactamente, y se cumple lo que dice el versículo 2, en verdes prados me haces descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará o cuidas de mí. Entonces se cumple, literalmente se cumple esa parte, pero no lo experimentamos porque no nos tomamos el tiempo de, en vez de acudir a su palabra y recibir esa frescura de sus aguas en nuestras vidas. Entonces yo le desafío a eso, a que reciba esa frescura en su vida, que si está pasando por el valle de sombra y de muerte, que si están sus enemigos acechándole, lea o escuche estos podcasts y lea cada versículo con sentido para que sea refrescado por los verdes pastos de Dios. Y hacemos este estudio porque yo sé que a la repetición le queda grabado en la cabeza, en cierta manera. Y yo sé que al leerlo una y otra vez, diferentes versiones, y analizarlo, eso le va a quedar. Y le da herramienta al Espíritu Santo para que pueda, en momento dado, decirle qué debe hacer con lo que ya usted ha estudiado o se ha alimentado. ¿Cómo quiere usted que Dios te ayude a traer el Espíritu Santo en nosotros si usted no le da las herramientas necesarias para poder ante cada situación? Y por eso es importante a diariamente poder leer, estudiar, sentarse al menos 10, 15, 20 minutos, sentarse a analizar. Y si te ha gustado... Es difícil de sentarse 10 minutos cuando vas a estudiar realmente. Pero es que, no, es que el detalle es, te digo que comience con 10, pero ya cuando cuando te hago agarrando el gustito y todo eso lo que comprende, tú vas a sentarte y ni cuenta te vas a dar cuando ya han pasado una hora. Y no te alcanza porque no terminas de analizar tantas cosas porque Dios comienza a revelarte, a ayudarte. Hay días que posiblemente sea más corto, otro más largo. Hay un día que la verdad te llegó, te contestó. O sea, es una experiencia bastante buena hasta tener ese tiempo con el Señor. Y la verdad, el Salmo 23, cuando yo lo leí, y lo hicimos porque dije a mi esposa, Diana, ¿has leído bien el Salmo 23? ¿Has leído bien el Salmo 23? No me lo sé de memoria. No lo han dicho de todo el tiempo, mi pastor y nadie me ofenderá. Pero dije, voy a aplicar la misma técnica ahora con el Salmo. Y cuando me pongo a leer, está bueno el Salmo. Y fue tan revelador el Salmo 23 que se lo enseñamos a los niños, dibujando cada uno, que cada uno leyera, entendiera lo mismo que hicimos con los podcasts. Claro, obviamente aplicar para los niños a su nivel, pero también que lo dibujaran. Al principio fue un poco difícil, pero después comenzaron a entender la idea de Dios, comenzaron a entender como la idea de pastor, las ovejas. Al final, ¿qué terminaron dibujando las ovejas? Volando por allí, con el pastor al lado, con Jesús al lado, siempre para arriba y para abajo. A partir de ese punto fue Jesús para arriba y para abajo en todos los dibujos. Entonces, porque estuvieron entendiendo el concepto. Entonces, es importante eso. Así es, así que mis estimados, gracias por llegar a la conclusión de este Salmos 23. No se pierdan nuestra siguiente serie, vamos a estar hablando de algo muy muy interesante y esperamos que pueda compartir. Así es, no se quede usted mismo con esta palabra, sino que compártalas con otras personas, porque también la necesitan para que puedan entender un poquito más acerca de la Biblia y lo que Dios quiere enseñarle a través de ella, conocer un poquito más a Dios. Así que nos vemos en nuestro siguiente podcast. No se olvide de darle me gusta también y compartir. Exactamente, nos vemos hasta la próxima.